posible atragantamiento, posible ahogo con la comida o un temor a nivel de pánico con respecto al vómito. Ajá. Esto hace que se restrinja una gama enorme de alimentos, y digo gama porque la selección es absolutamente sensorial. No tiene que ver estrictamente con me gusta o no me gusta, sino que tiene que ver con los colores, la textura, la visualización de cierta densidad, a veces alimentos que sobre todo los niños dicen, no, eso se pegotea, y entonces de a poco o a veces de golpe restringen una cantidad de alimentos que hacen que la nutrición quede deficitaria a tal punto de poder llegar a interrumpir el proceso de crecimiento. Olga, entonces para tenerlo absolutamente claro, no tiene que ver con la idea de esto me va a hacer aumentar de peso, digo, tener como una restricción mental por el lado de la estética, o esto me puede caer mal, sino por un miedo a atragantarse por cómo veo la textura o la composición del alimento. Exactamente. No tiene nada que ver, no es anorexia, no es Ajá. bulimia, no tiene que ver con una distorsión de la imagen corporal. De hecho, es una patología alimentaria que se presenta fundamentalmente en niños y que en un primer momento los padres pueden pensar que tiene que ver con un capricho o con una situación del momento. Y bueno, a veces puede ser que hay situaciones de tensión, como el comienzo de clases, como alguna situación de mudanza, del duelo de un ser querido, pero y entonces a veces pasa un tiempito y se regulariza el vínculo con el alimento, pero Olga, en otro... Sí, ¿qué lo perdón. dispara esto? Porque se transforma en una fobia casi, ¿no? Si Claro. estoy bien, si estoy bien ubicada. ¿Qué dispara eso? ¿Hay algo traumático en el niño o en la niña que le hace pasar por esta aversión de alguna forma a llegar a atragantarse, a este miedo? Sí, efectivamente en el comienzo de esto siempre hay alguna situación traumática, y tiene que ver con que muchas veces las familias viven tensiones que tienen que ver o con cuestiones sentimentales o con cuestiones económicas o con situaciones dramáticas por alguna enfermedad de un ser querido, mudanzas, exilios, digamos, pueden pasar distintos sucesos desencadenantes que hacen que un niño no tenga por allí el recurso de la palabra como para transmitir situaciones de angustia, situaciones que lo invaden y que no pueden canalizarlas de otra manera, y ahí aparece el síntoma. El síntoma que se traduce en un temor a atragantarse, un temor a ahogarse, que tiene que ver más que nada con una fantasía de un temor de no poder decir lo que le acontece. Claro, claro. Esto histeria, entonces, se da mayormente en niños. ¿Puede darse en adultos también o no, Olga? Se puede dar a todas las edades. El tema es que con los niños, bueno, el resultado de los tratamientos es muy bueno, es excelente, siempre y cuando la familia participe del tratamiento y colabore y respalde al mismo. Y que niños hay que estar muy atentos porque el niño necesita una cantidad de nutrientes para llevar su crecimiento al punto de la madurez, de la adultez, porque en la etapa infantil y puberal hay un montón de condicionamientos que produce la alimentación. Si es buena, excelente, y si es mala, a veces quedan situaciones crónicas. Entonces hay que estar muy atento en niños porque el niño requiere ir incorporando una variedad de alimentos con con este trastorno no se produce, Claro. queda adentro. Olga, se vuelve entonces muy importante la entrada de los bebés al mundo de los alimentos sólidos, porque al comienzo solo leche, sea leche materna o alguna leche preparada, que ya venga preparada, digamos, pero en un momento el bebé entra al mundo de los alimentos sólidos, donde tiene ya que masticar, comprobar la textura de una cosa, la otra. ¿Se vuelve muy importante esa etapa?
Efectivamente, es muy, muy importante. Y además, ese pasaje es una etapa clave. Y quiero recordar algo que tiene importancia en el vínculo del niño con el alimento. El alimento no es cualquier objeto. El alimento es un objeto privilegiado en las cuestiones emocionales. Cuando llegan a determinada edad, el deterioro es bastante importante, Claro. porque el organismo no ha recibido esos nutrientes. Olga, ¿tiene relación con el autismo? Bueno, en realidad quiero ser cuidadosa en esto para que quede bien claro. En el autismo hay una cierta tendencia a desarrollar teria. ¿Por qué? Porque teria tiene que ver con un rechazo al alimento y en definitiva también es en alguna medida un rechazo al entorno. No tomo lo que vos me das, sería. O esto me resulta peligroso. El autismo es una patología mucho más compleja, digamos, pero tiene como comorbilidad teria, como trastorno de la conducta alimentaria. Nosotros muchas veces recibimos pacientes pequeños con teria y hacemos un diagnóstico diferencial, en todo caso, para ver si no es autismo, además. Porque en el caso del niño autista, el niño autista rechaza en muchísimos casos, en una alta proporción de casos, una gama muy amplia de alimentos, al mismo tiempo que rechaza al que se los entrega, rechaza la mirada, es una dificultad para el contacto con el otro. Sí. Entonces, en muchísimos casos, yo diría que es una comorbilidad que está muy presente en el autismo y que hay que tenerlo muy en cuenta, porque los niños autistas tienen que tratar el trastorno de teria, porque mientras se trata el trastorno de teria, en ese tratamiento también hay un vínculo con el terapeuta, con la nutricionista, con el psicólogo, con métodos terapéuticos de juego en relación a la comida, cómo presentarlo en la vajilla, los colores de las vajillas. Hay una cantidad de cosas que permiten que el niño no solamente se alimente mejor, sino que tenga que por la vía del momento de la alimentación empiece a tener un mejor contacto con su conviviente. O sea que por allí, ante un diagnóstico de teria, muchos papás se encuentran con un diagnóstico final de autismo, si te interpreto bien, Olga. A veces... O viceversa. A veces sí, o viceversa. Perfecto. O a veces en el autismo pueden diagnosticar teria y lo terminan derivando para atender teria. Perfecto. Pero esto no quiere decir que los niños que tengan teria sean del espectro autista. Claro. No es condición sine qua non, pero sí que teria, el trastorno por evitación y restricción alimentaria se presenta muchísimo en los niños autistas, eso sí, tal cual, es así. Y tiene que ser tratado, porque lo que ocurre es que los padres a veces, y es lógico, están tan preocupados por el tratamiento por autismo, que esto va quedando un poco, bueno, además es lo alimentario, pero el autismo, pero hay que incluirlo el tratamiento, porque además es muy beneficioso y apoya el tratamiento por autismo, que en muchísimos casos es exitoso, es exitoso. De paso les paso el mensaje a los padres, Claro. que Totalmente. que estimulen, porque esa siembra en algún momento llega el momento de la cosecha. Tienen sus frutos. Olga Richardi, gracias por estos consejos, interesantísimo. Gracias a ustedes por el espacio, muy Gracias, amables. que estés muy bien. Muy clara, muchísimas gracias.